Les habla Patricia Dalmací desde el estudio 52 de La Voz de América en Washington. Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano. El asesinato de 16 civiles afganos y la quema inadvertida de varias copias del Corán, ambos hechos presuntamente responsabilidad de efectivos militares estadounidenses en Afganistán, han profundizado el clamor por la retirada inmediata de las tropas de Estados Unidos de ese país. Y comenzamos tratando el tema de Afganistán. La campaña de Estados Unidos en Afganistán recibió dos duros golpes cuando el Talibán rompió las negociaciones de paz y el presidente Hamid Karzai exigió la retirada inmediata de las tropas de la OTAN de las zonas rurales debido a la indignación causada por la matanza de 16 civiles a manos de un soldado estadounidense. Los reveses paralizan las dos principales vías para dar fin a la guerra que comenzó hace 10 años. Para tratar este tema están con nosotros el doctor Isidro Sepúlveda, profesor asistente en Asuntos de Seguridad Nacional. Tenemos también desde Miami al licenciado Wilfredo Ruiz, quien es capellán musulmán, y la doctora María Vélez de Berliner, presidenta de Latin Intelligence Corporation y profesora de George Washington University. Muchísimas gracias por estar aquí a todos nuestros invitados. Y vamos a comenzar directamente con nuestro invitado en Miami. Licenciado Ruiz, ¿quién nos puede hablar? ¿Cuál es su evaluación de lo que ha ocurrido en Afganistán? Bueno, en Afganistán lo que ha habido en los últimos quizás par de años es un progresivo deterioro de la situación de seguridad, en el sentido de que las tropas han estado envueltas en varios escándalos que han logrado que la sociedad civil, que el Talibán y que de las mismas filas de soldados afganos que están trabajando hombro con los soldados norteamericanos haya un nivel de inconformidad en grado mayor. Me explico, están los escándalos relacionados precisamente a otros soldados que vinieron de la misma base donde salió este sargento que provocó esta última masacre, que también han sido acusados y están hoy condenados por haber asesinado a otros civiles y haber guardado partes de su cuerpo como trofeo. Esto se deterioró con el incidente que orinaron unos cadáveres, con el otro incidente de que quemaron unos Coranes en una pila de basura, y también con otro incidente que se envolvieron algunas unidades de tropas en adoptar simbología nazi para identificarles. Todo esto ha progresivamente deteriorado la situación de seguridad para nuestras tropas y ha puesto al presidente y a la cúpula mayor política estadounidense en una posición de reevaluar, aunque no lo admitan públicamente, la salida de las tropas. Efectivamente, y vamos a tratar acá, doctor Isidro Sepúlveda, ¿piensa usted que Obama se encuentra en una situación sumamente difícil con ahora Hamid Karzai pidiendo que la retirada prácticamente inmediata en el 2012, cuando se había hablado del 2014, Leon Panetta dijo 2013? ¿Qué va a pasar? Bueno, la situación del presidente, la situación del secretario de Defensa es complicada, pero a fin de cuentas es su estado habitual, ¿no? Nadie va de vacaciones a la presidencia o a la Secretaría de Defensa. Lo que ha pedido Karzai primero es adelantar un año lo que ya estaba previsto. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que esto es un discurso fundamentalmente para su opinión pública. Él quiere presentarse ante los afganos como alguien que está al frente de la campaña, que dirige su ejército y que tiene mando incluso sobre las tropas de la ISAF, de la OTAN en Afganistán. Nada de esto es cierto. Su ejército no le obedece más a mandos militares estadounidenses. Su ejército no está en condiciones de garantizar la seguridad ni en las zonas rurales ni en las grandes ciudades. Y, desde luego, la opinión pública la tiene perdida desde el momento en que entró en Kabul de manos de las tropas estadounidenses. En consecuencia, su situación es mucho más comprometida y desesperada que la del presidente de Estados Unidos. Doctora María Vélez de Berlín, ¿está de acuerdo con esa evaluación, con esa opinión del doctor Sepúlveda? Estoy de acuerdo con el doctor Sepúlveda hasta cierto punto. Realmente el gobierno de Karzai no tiene apoyo.
el gobierno de Karzai, él realmente es el alcalde de Kabul. Cuando se mira al país en completo, la autoridad que él tiene es supremamente limitada. Este acto tan repulsivo y los actos que el colega en Miami mencionó, tan repulsivos y tan condenables, expresan una cosa, y es el fallo de que estos desplazamientos continuos o progresivos de las fuerzas americanas en Afganistán, en una cultura que no entienden, no importa cuántas clases les hayan dado de inmersión de cultura, que no entienden, es un país completamente diferente, es una situación completamente diferente. Estas personas que han cometido estos atropellos y estos crímenes son condenables, pero son el producto, son las consecuencias inesperadas de lo que está pasando en este país. Ahora, esta idea que los Estados Unidos vayan a crear una democracia jeffersoniana en Afganistán, eso realmente es una ilusión. Eso es una ilusión. Los Estados Unidos se deben retirar en la mayor presteza posible, como dijo el presidente, en una forma responsable, pero ¿quién va a definir qué es responsable? Eso es una cosa que queda por verse. Licenciado Ruiz, justamente esa es la pregunta, de una manera responsable, ¿y van a conseguir las fuerzas estadounidenses lograr el objetivo de esta misión luego de 10 años en su retirada? Yo creo que muy pocos de los objetivos se han logrado. Uno era sacar al talibán del poder central y del control del Estado, y eso se ha logrado parcialmente porque prácticamente han sacado al talibán del poder solamente de Kabul y los suburbios de Kabul, ¿verdad? El talibán sigue un control, sigue esparcido por todo el país, ejerciendo control efectivo y esparciendo su poder no tan solo en Afganistán, sino en Pakistán. Tan es así que luego de 10 años de guerra, los Estados Unidos están sentados en una mesa de negociaciones con el talibán en Qatar, que son precisamente las negociaciones que se acaban de suspender en estos días por otros, dicen que por otros hechos no relacionados, pero todo está interrelacionado. El talibán sigue siendo la fuerza efectiva que no se ha podido ni se podrá deshacer el gobierno estadounidense, y yo creo que muy pocas de las misiones se han cumplido en Afganistán, y era todo, lo peor de todo es que todo ha sido previsto, y en vez de alinearse con la tendencia de cómo iban sucediendo las cosas en el terreno, el presidente Obama, en vez, adoptó esta guerra como la guerra suya, aumentó las tropas en decenas de miles de efectivos, aumentó los gastos en trillones de dólares para lograr absolutamente nada en el progreso de la situación de seguridad. En Afganistán sigue estando un gobierno asociado con la corrupción y el tráfico de drogas, que es el gobierno de Karzai y su familia, no ha mejorado la situación del país, no ha mejorado muy poco los derechos humanos de la mujer y derechos civiles. Apenas en la capital se ha dado algunos puestos a la mujer. Vamos aquí a Washington, doctor Isidro Sepúlveda. ¿Está de acuerdo con eso? Porque ahora la administración Obama se encuentra en una encrucijada, realmente sin haber logrado los objetivos luego de 10 años, pero una retirada lo puede poner aún en problemas más graves. Ya vemos inclusive a los precandidatos republicanos haciendo comentarios y críticas a la estrategia de Obama en Afganistán. En primer lugar, hay que definir cuáles eran los objetivos. Los objetivos, cuando se fue a Afganistán, no era precisamente implantar una democracia jeffersoniana, fundamentalmente porque eso es desconocer absolutamente qué es Afganistán. Eso sí, realmente es imposible. En segundo lugar, los talibanes desaparecieron del poder y fueron totalmente barridos del poder, no de Afganistán, fundamentalmente porque lo que no se quiso fue hacer una masacre, que era realmente lo único que podría haber permitido, y que desde luego habría sido aberrante. Y tercero, lo que hay en este momento, la pérdida de seguridad que hay, es la guerra que va a haber declarada cuando Estados Unidos y la ISAF desaparezcan de Kabul. Es una guerra civil entre señores de la guerra que no son talibanes y talibanes, que son realmente los únicos que tienen todavía una conciencia de país. A largo plazo, doctor Sepúlveda, los 10 años que veía Estados Unidos permaneciendo en Afganistán para entrenar estas fuerzas afganas, realmente se ha tirado al tacho de basura en estos momentos. Se ha tirado hasta cierto punto. Se ha creado un ejército, se ha creado una fuerza policial que está entrenando Estados Unidos y otros países que no son Estados Unidos. Hay que recordar que no es
Estados Unidos el único país que está contribuyendo a la construcción de seguridad de Afganistán, y que todos han fracasado. No es un fracaso de Estados Unidos, es un fracaso aún más de la OTAN, que estaba comprometida con la idea de proyectar seguridad a miles de kilómetros de sus cuarteles generales. Esto se ha creado. ¿Hasta qué punto esto va a servir una vez que desaparezcan las tropas internacionales? Es otro asunto. ¿Que va a haber una guerra civil? Está claro. ¿Quién se puede imponer en esta guerra? Pakistán tiene mucho que ver en esta situación. Pakistán tiene mucho que ver, y Estados Unidos en estos momentos está con muchos roces. Realmente son unas relaciones congeladas, de conveniencia, pero muy congeladas con Pakistán. ¿Cómo podrá Estados Unidos de alguna manera continuar involucrado en Afganistán en vista de lo que está ocurriendo? Lo primero que todo, lo que los Estados Unidos tienen que entender es que el poder de persuasión, el poder de influencia de los Estados Unidos, tanto en Afganistán como Pakistán, está completamente disminuido, porque realmente los Estados Unidos nunca ha entendido cuáles son las dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas que dirigen todas las actividades en ese país. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Sepúlveda cuando él dice lo que va a haber es una guerra, y lo que los Estados Unidos dice que ellos están entrenando las fuerzas policiales, que están entrenando el ejército. ¿Hasta qué punto después de que salgan los Estados Unidos ese ejército y esa policía va a estar con quién? ¿Con quién se van a aliar? Los Estados Unidos tienen que entender que Afganistán es una sociedad de tribus, es una sociedad de familia, es una sociedad de alianzas al nivel completamente nuclear. ¿Y cómo lo van a manejar? Ahí es donde está el problema. Licenciado Ruiz, ¿piensa usted que las tropas estadounidenses no estaban realmente capacitadas para tratar con estas diferencias culturales con Afganistán, y debió haber Estados Unidos haber aprendido de las otras guerras que ocurrieron en Afganistán, por ejemplo, cuando estuvo involucrada la Unión Soviética y en el pasado el Reino Unido? Claro, y es que el adiestramiento de aculturización de las tropas no llegó a los niveles más altos de que entendiesen la sociedad, como bien dijo la doctora, que esto es una sociedad tribal que se comporta muy distinto a como se comportan las sociedades occidentales. Respecto al comentario del doctor de que el talibán no está en el poder, hoy, luego de 10 años de guerra, hay zonas en Afganistán en exclusivo control del talibán. Y eso es una vergüenza en cuanto a asegurar al mundo de que se ha establecido algún grado de seguridad. Mira, ayer llegando León Panetta, como le recibieron con un camión en fuego en la misma pista de aterrizaje en el preciso momento que iba a aterrizar el secretario de Defensa de Estados Unidos. Esto lo que demuestra es el abierto deterioro a todos los niveles en cuanto a la seguridad en el país, el abierto deterioro también en cuanto a la corrupción en el país. Hoy se exporta opiáceos de Afganistán a los niveles sin precedentes en la historia de Afganistán, con todas las decenas y decenas de miles de tropas occidentales que hay. Esto ha sido un fracaso en seguridad, en establecer un gobierno, en establecer algún tipo de institución que dé indicios que va a haber un gobierno central en control de la población en general. Esto ha sido un desastre. Hubiese sido mejor que hubiera un enfoque de construir país, y construir un país no se hace con tanques y aviones de guerra, se hace con ingenieros, con doctores, con enfermeros, con constructores. Esa es su opinión, licenciado Ruiz, definitivamente es su opinión, pero doctor Sepúlveda, en el momento de las fuerzas estadounidenses llegar a Afganistán, había un propósito, una misión, y era ir a por los talibanes y también buscar a las fuerzas, buscar a los terroristas de Al Qaeda. En ese sentido, sí lograron su objetivo. En un principio lograron su objetivo, y lo estaban logrando realmente hasta la operación Conmoción y Pavor, que bombardearon las montañas de Tora Bora. La situación estaba controlada. Esta guerra comienza a perderse en el 2003, cuando se decide que se va a atacar Irak. Se distraen fuerzas, se distraen presupuestos, se distraen políticas y atención internacional, y desde luego a partir de ese momento Afganistán aparece como una especie de segunda división. La atención prioritaria está en Irak.
Es a partir de ese momento cuando los talibanes lo que hacen es enquistarse en el territorio y no prestar un enfrentamiento directo. Cuando el licenciado indica están controlando amplias zonas del país, no están controlando, están enquistados dentro de la sociedad y no tienen uniformes, no tienen distintivos. Tú no puedes ir casa por casa deteniendo y preguntando quién es talibán y quién no, no hay nada que los identifique. Lógicamente hay una organización subterránea muy conectada con el otro lado de la frontera, con Pakistán, que alimenta este pero han enriquecimiento. estado acostumbrados a ese tipo de organización clandestina por toda la vida, y es la típica guerra de guerrilla, ¿no? Doctora, ¿piensa usted que en estos momentos lo mejor para el presidente Barack Obama? Vimos también que se reunió con David Cameron, primer ministro de Inglaterra, y se trató el tema claramente, que lo mejor es para las tropas salir lo más rápido posible de Afganistán. No me sorprendería si esa es la decisión, y me parece que sería la decisión más acertada, porque si uno de los objetivos de los Estados Unidos fue destruir a Al-Qaeda, destruyeron la cabeza de Al-Qaeda, que terminó con el asesinato de Bin Laden. Pero Al-Qaeda hoy en día es mucho más peligrosa y está mucho más dispersa, no solamente en Afganistán, en Pakistán, en el Medio Oeste, está en África. Entonces Al-Qaeda hoy en día es una hidra de muchas cabezas que los Estados Unidos no puede continuar matando aquí y allá. Lo mejor es que traigan las tropas y hagan lo que hizo Inglaterra, lo que hizo Francia y lo que hizo Rusia. Hasta luego, y que Afganistán se defienda como pueda. Licenciado Ruiz, ¿está de acuerdo con la doctora? Definitivamente las tropas están en su nivel más bajo de actitud mental. Las tropas hoy viven, el ejército, la milicia estadounidense, los niveles más altos de suicidios, los niveles más altos de divorcios, los niveles más altos de violencia doméstica, y vemos como en el terreno de la guerra hay unas actuaciones draconianas, de orinarse sobre cadáveres, de quemar cadáveres, de guardar dedos como trofeo, de asesinar hombres, mujeres, niños y ancianos a mansalva. Todo esto lo que demuestra es que hay un desgaste de las mentes de las tropas, porque ya las tropas, el escenario de guerra es un escenario contra natura. Una tropa puede estar en 1 o 2 ciclos, o lo que se conoce como tours de guerra, pero ya estar 3, 4, hasta 5 ciclos enfrentándose en un campo de batalla. Definitivamente deteriora a las tropas, el nivel mental de las tropas. Fue eso efectivamente lo que le pasó, que a pesar de que no sabemos el nombre del soldado acusado de la matanza, aparentemente le informaron a él y a su familia que iba a tener que permanecer cuando el día antes, él era su último día, digamos, de estar en Afganistán. Mira, Patricia, yo fui abogado en cortes marciales, yo fui abogado de la Marina, y a veces en unos pequeños momentos de estar enfrentados en disturbios, en situaciones bélicas mínimas, ya eso significa un gran grado de estrés a las tropas. Imagínate eso multiplicado por muchos años, muchos ciclos de guerra, y eso lo que demuestra no es una ineficiencia y una falta de liderazgo de los rangos mayores de las tropas, de los rangos menores cuando ejecutan estos actos. La responsabilidad es de los rangos mayores que exponen a estos muchachos que empiezan su carrera militar a los 17, 18, hasta 20 y pico de años, a estos terrenos de guerra, y extenuándolos mentalmente. No es que lo justifique, porque no deja de ser una acción criminal barbárica lo que realizan, pero la responsabilidad yace no tan solo en los que lo ejecutan, sino en los líderes que los exponen a estas situaciones tan estrésicas, sin considerar que la mente necesita periodos de recuperación. Doctor Sepúlveda, se ha dicho que aparentemente el soldado estadounidense que ya está fuera de Afganistán, le habían dicho que iba a tener que extender los días que en Afganistán, cuando en realidad le quedaba 1 o 2 días, y que había estado bajo la influencia, que había estado tomando alcohol la noche anterior con sus amigos. Sus amigos no fueron puerta por puerta a matar personas, pero él sí. ¿Piensa usted que el estrés, el síndrome del trauma debido a la guerra tuvo mucho que ver?
Sin duda, cualquier persona sometida a esta tensión puede romperse en cualquier momento. Los miles de soldados que ha habido y que hay, que no haya habido más incidentes realmente es casi milagroso, porque es la guerra que más ha durado para la historia de Estados Unidos, y desde luego la tensión, los ciclos a los que han sido sometidos este mismo soldado, primero en Irak y luego en Afganistán, es realmente rompe cualquier espíritu. Que esta persona tuvo un episodio paranoide está claro. Nadie en su sano juicio coge un rifle y va casa por casa eliminando a todo bicho que hay. Esto lo que hace es ver hasta qué punto se ha deshumanizado una campaña que comenzó en realidad como un acto de justicia y que posteriormente se transformó en un acto de decisión política extenuante para las tropas. Pero quería responder un poco también a la pregunta anterior. Aunque el presidente y el secretario de Defensa dijeran hoy que sacan a las tropas no se van a volver la próxima semana. Mandar un contingente militar a miles de kilómetros exige una gran preparación logística, pero sacarlos exige aún más esfuerzo. Esto es una cuestión de meses, incluso de un año. La preparación para la retirada comienza un año antes. Aunque se dijera hoy que no se va a decir que se comienza la retirada, las tropas permanecían en Afganistán durante bastante tiempo más. Y eso nos lleva, doctora Vélez de Berliner, y ya para concluir, Hamid Karzai pide que las tropas de la OTAN y también de estadounidenses regresen a sus bases militares, pero ¿qué van a hacer en las bases militares? Hamid Karzai tiene un problema. Yo creo. Y es que Hamid Karzai no puede gobernar y no puede controlar Afganistán. No puede defender de las fuerzas de policía, no puede defender de los militares que él tiene. Aunque manden las fuerzas americanas y las de OTAN a las bases, las van a tener que usar en alguna forma, nada menos que en inteligencia estratégica y en inteligencia táctica. Karzai no, esto es una alianza como de Fausto. Karzai no puede vivir sin las tropas americanas y, como lo dice el doctor aquí, no pueden salir, si anuncian en este momento se demoran un año o año y medio por la logística. Los Estados Unidos y Karzai tienen un problema supremamente serio. Los Estados Unidos tienen que salir y Karzai va a tener que vivir con las consecuencias de la guerra que fue justificada en un principio, pero que perdió el rumbo, perdió la dirección, y ha sido una tragedia para el Afganistán, pero ha sido una tragedia para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos también. Una tragedia que cobra heridos, al menos unos 300, 400 estadounidenses por mes, y cuesta unos $10.000 millones al mes. A nuestros invitados, al licenciado Wilfredo Ruiz, capellán musulmán, a la doctora María Vélez de Berliner, presidenta del Latin Intelligence Corporation, y al doctor Isidro Sepúlveda, catedrático de la Universidad de Defensa Nacional. Agradecemos su participación en este programa. Ahora hacemos una pausa, no se retiren. Gracias.